Señor presidente, señorías, el uso del transporte público en Asturias lleva experimentando un fuerte retroceso desde hace años. Y esto no es una afirmación gratuita ni tampoco catastrofista. Es pura realidad. Así lo concluye el análisis que hace el Plan Director de Movilidad del Principado de Asturias, presentado recientemente por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Y esta realidad es en la que se enmarca esta proposición no de ley que hoy traemos a esta Cámara. Una panorámica de la evolución de las cifras de usuarios del transporte público resulta suficientemente ilustradora para detectar la gravedad de la situación actual. En cuanto al autobús interurbano, el número de viajeros no ha parado de caer desde el año 2008. Hay una caída de 9 millones de viajeros, esto es un 15,6% menos en apenas 4 años. Y la conclusión, por lo tanto, es directa. Todas estas personas han dejado de usar el autobús como medio de transporte y puede que lo hayan hecho por pasar a utilizar el vehículo privado o simplemente porque no se desplacen, pero no hay ninguna caída de población que justifique precisamente esta caída neta en el número de viajeros, que además no es una cuestión puntual, sino que marca una clara tendencia descendente desde hace unos cuantos años. En una situación similar se encuentra la evolución del número de usuarios del servicio de cercanías ferroviarias, sobre el que recientemente hemos debatido también en esta Cámara. Una red que en el caso de Asturias está formada por 9 líneas, 3 en ancho ibérico y 6 en ancho métrico, y que ha experimentado una bajada generalizada. En el caso del ancho ibérico, el ancho de Renfe, cercanías, ha perdido 1 millón de viajeros a lo largo de la última década, lo que supone una caída del 18%. Pero la situación es todavía más dramática, si cabe, en la situación del servicio de cercanías de ancho métrico, la gestionada por FEVE durante los últimos 10 años. Aquí, más que en ninguna otra situación, se aprecia cómo puede deteriorarse un servicio público cuando queda preso de la desidia y el abandono por parte de las administraciones públicas. Hay una pérdida, como les decía, en los últimos 10 años de 2,5 millones de viajeros, lo que representa nada menos que una caída del 43%. La situación, por lo tanto, señorías, es simplemente catastrófica y es un término absolutamente realista. La Administración se ha cargado directamente este servicio de cercanías de FEVE, lo ha dejado morir poco a poco en una lenta agonía sin que nadie hiciese absolutamente nada por recuperarlo. Sí creemos que se pueden hacer actuaciones de carácter urgente, intervenciones de carácter urgente que son necesarias. Alguna la hemos votado aquí, no sé si con mucho éxito, pero sobre esta cuestión hemos debatido y hemos votado alguna propuesta, incluso alguna propuesta conjunta de todos los grupos que, desgraciadamente, en muchos casos no se ha puesto en práctica. Y lo que traemos ahora a la Cámara es algo, evidentemente, mucho más modesto. No es, con este panorama general, evidentemente, de lo que hablamos de algo mucho más modesto. 2 medidas muy concretas, pero que sí que consideramos que pueden formar parte de esa cura de urgencia absolutamente necesaria e imprescindible para rescatar el transporte público en nuestra comunidad. 2 medidas que creemos que pueden detener esta sangría de usuarios que viene experimentando de forma mantenida el transporte público asturiano en los últimos años y que, por lo tanto, más allá de que se pueda considerar que su objetivo es humilde, lo cierto es que, vuelvo a decir, nos parece que son absolutamente eficaces, capaces de ser puestas en práctica de forma inmediata y que, por lo tanto, pueden constituir un freno a esa caída de usuarios. La primera de las medidas que planteamos hace referencia a la caducidad del bono 10 del Consorcio de Transportes de Asturias, lo cual viene siendo una reclamación, un objeto de reclamación por parte de todos los usuarios del transporte público y, por cierto, sobre el cual ya tuvimos ocasión de pronunciarnos en esta Cámara en relación con el transporte ferroviario. El problema surge porque actualmente ese bono, que se carga en bloques de 10 viajes, tiene una validez de un mes
desde su utilización para la realización del primer viaje, computado de fecha a fecha. Y transcurrido ese mes, se incorporan una serie de limitaciones que generan un fuerte desincentivo en el acceso al transporte público. Son muchos los usuarios del transporte público que lo utilizan de manera esporádica o los que pueden llegar a verse incluso necesitados de efectuar más de 5 transbordos en distintos servicios, que son la limitación que ahora mismo establece ese bono, y ese tipo de limitaciones, como les decía, lo que hacen es desincentivar el uso del transporte público. Y creemos que se pueden introducir este nuevo bono con estas nuevas características, encontrando, por lo tanto, los viajeros ventajas para ser utilizado en función de las necesidades directamente y que, por lo tanto, no renuncien a adquirirlo y a utilizar el transporte público. Y es lo que estamos pidiendo, eliminar esa caducidad del periodo de validez de estos bloques de viajes del bono 10 y permitir la posibilidad de validar más de 5 viajes por trayecto. En definitiva, suprimir obstáculos, suprimir barreras que permitan hacer más accesible este transporte público. En la misma línea, la otra reclamación que es recurrente por parte de los viajeros y los usuarios se ha centrado en la solicitud de nuevas modalidades de abonos con coste reducido que atiendan las circunstancias socioeconómicas de los usuarios. Bonos para jóvenes, para mayores de 65 años, para personas con movilidad reducida o para aquellos que se encuentran en situación de desempleo. No se trata de un planteamiento novedoso, que incorpore una gran novedad. Esto se está haciendo por los ayuntamientos del área central para determinados colectivos en sus respectivos servicios de transporte público urbano. Por lo tanto, solo estamos tratando de trasladarlo al consorcio de transportes, por lo tanto, al servicio interurbano de transportes en Asturias. Lo que planteamos en este segundo punto es el establecimiento de nuevos tipos de modalidades de abono con coste reducido y con carácter general en todo el ámbito de actuación del consorcio. Proponíamos una serie de medidas, de propuestas concretas con carácter prioritario, sin perjuicio de que se puedan llegar a plantear, ya digo, otros, ¿no? Planteamos el establecimiento de 2 en concreto, dirigidos a las personas desempleadas y a las personas con movilidad reducida. Respecto a esto, se ha planteado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista que planteaba una reformulación en la redacción con un enfoque más generalista, no tan concreto, no tan particularista como contemplaba la proposición no de ley. Entendemos que no altera en ningún caso el planteamiento original de la proposición, de nuestra proposición, y hemos buscado una redacción transaccional, una redacción que de alguna manera busque esa vocación de generalidad que tenía la enmienda del Partido Socialista, pero que sea lo suficientemente concreta como para saber que lo que estamos pidiendo es que se contemplen circunstancias, socioeconómicas, circunstancias que faciliten el acceso a este transporte a personas con unas especiales dificultades. Vengan estas dificultades determinadas por su situación económica, por su capacidad de renta, por su situación económica, pero también por su condición personal, para facilitar, ya digo, a personas, por ejemplo, con movilidad reducida, el acceso a ese transporte urbano y que no tengan que acudir exclusivamente a un transporte particular, a un transporte privado. Vuelvo a decir, lo que hemos retirado, es la particularidad, la concreción. Hemos buscado, por lo tanto, una redacción más genérica en esa enmienda transaccional, que evidentemente cuenta con el apoyo de los 2 grupos, buscando mantener el espíritu de la norma y dar, cobertura o incentivar a estos colectivos que nos parece que es especial importante que sean usuarios de este transporte público en unas condiciones accesibles. Como les señalaba al principio, se trata de 2 medidas muy concretas, muy concisas, pero que esta concreción, yo creo que, y precisamente a la altura a la que nos encontramos de la legislatura, no le resta nada de valor. En otras ocasiones hemos visto aquí, estamos viendo en estos últimos plenos, iniciativas que son descalificadas, porque la ambición que plantean en esas medidas a poner en práctica hace que sean poco eficaces, dado el poco tiempo que resta de legislatura. Bueno, estas son cuestiones concretas y prácticas que se pueden poner en vigor de manera inmediata. Nos parece que esa es la virtualidad que tienen, ese es el valor de esta iniciativa y, sobre todo, vuelvo a decir, como al inicio, que hay que plantearlas desde la situación de absoluta gravedad por la cual está atravesando nuestro transporte público
que evidentemente no se va a corregir con estas acciones concretas y aisladas, que requiere de una planificación concienzuda, de un plan estratégico que desgraciadamente creo que va a llegar tarde una vez más en esta legislatura, requiere de ese plan estratégico, de esa actuación planificada y coordinada desde el ferrocarril, desde el transporte por bus interurbano y todos los medios de transporte, digamos, con esa intermodalidad y fundamentalmente en esa área central asturiana que requiere una planificación mucho más, ya digo, profunda y mucho más concienzuda, pero esas actuaciones a medio y largo plazo, que desgraciadamente no se van a poder acometer en esta legislatura, en ningún caso pueden desechar el que adoptemos estas medidas, digamos, de urgencia, que en todo caso pueden paliar o permitir detener de alguna manera esa hemorragia de usuarios que padece el transporte público en Asturias y que es absolutamente necesario corregir de forma inmediata. Gracias, señor